En el video de hoy vamos a hablar de esa farmacoterapéutica de la diabetes mellitus tipo 2. De tal manera que nos vamos a centrar es en el tratamiento farmacológico. Recordemos que tenemos diferentes puntos objetivos en los pacientes con diabetes mellitus a partir de este tratamiento. Vamos a tener unos medicamentos que nos van a aumentar esa secreción de insulina, como las sulfonilurias y las incretinas. Vamos a tener otros que nos aumentan esa sensibilidad periférica, como las biguanidas, que el único representante acá es la metformina. Otros que nos aumentan la captación, como las teazolidinedionas. Y otros que nos estimulan la eliminación de glucosa, como los inhibidores del SGLT2. Entonces, como primer medicamento, tenemos las biguanidas, que el único representante que tenemos conocido es la metformina. Resulta que este es un agente antihiperglucemiante, es decir, disminuye la producción de glucosa, mas no produce hipoglicemia porque no aumenta la liberación de insulina. ¿Qué sucede con la metformina? La metformina viene en tabletas que se administra por vía oral, llegan hasta el tracto gastrointestinal y se absorbe y luego llega hasta la membrana del hepatocito. Aquí se encuentra con un canal que se conoce como el canal de OCT1. Ese canal va a permitir que llegue la metformina hasta la mitocondria y se una a ese primer complejo de la cadena respiratoria. En el momento en el que se une, bloquea la acción del complejo de tal forma que disminuye la producción de ATP, aumenta la producción de ADP y aumenta el AMP. Al aumentar el AMP, este va a ser un cofactor para la activación de la AMP quinasa. La AMP quinasa va a ejercer dos funciones principales. Uno, resulta que nosotros tenemos factores de transcripción, como los que vemos aquí, que son encargados de todo el proceso de la gluconeogénesis. Ellos normalmente se activan y aumentan la producción de glucosa en nuestro organismo a partir de diferentes fuentes, como por ejemplo las proteínas. Esta AMP quinasa se encarga de fosforilarlos. En el momento en el que fosforila esos factores de transcripción, disminuye la gluconeogénesis como un primer efecto. Por otro lado, esta AMP quinasa inhibe la activación de esta enzima que se conoce como la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima va a aumentar la producción de NADH y este NADH va a ser un cofactor para el paso de piruvato a lactato, de tal manera que aumenta las producciones de lactato. Este lactato es el que se va a ver involucrado en una de las principales reacciones adversas de la metformina, que aunque es muy rara, puede ser potencialmente mortal, como la acidosis láctica. En cuanto a esta segunda gráfica, tenemos que la metformina se va a encargar de aumentar la expresión de esos receptores de tipo GLUT2 y resulta que la glucosa se une al GLUT2 en los tejidos periféricos y aumenta su captación. De tal manera que los principales efectos de la metformina va a ser 1, la disminución de la producción hepática de glucosa, 2, la disminución de la absorción intestinal de glucosa, 3, mejora la sensibilidad a la insulina a nivel periférico. Y 4, aumenta la captación periférica de la glucosa. En cuanto a la farmacocinética que tenemos, la metformina se administra por vía oral, tenemos las presentaciones en tabletas, tiene en su distribución una unión a proteínas de manera insignificante, o sea, es muy baja. No tiene metabolismo hepático, lo que hace que sea una ventaja y casi no tenga interacciones a través de ese CYP, pero tiene una eliminación en un 90% de tipo renal. ¿Qué sucede con esa eliminación? Resulta que va a verse comprometida en pacientes que tengan insuficiencia renal. En pacientes que tienen tasa de filtración de más de 50, la dosis puede ser de 500 miligramos hasta 2 gramos, siendo 2 gramos su dosis máxima de metformina en el día. A dosis de más de 2 gramos no tenemos ningún beneficio y sí podemos potenciar las reacciones adversas. Ahora, en tasas de filtración glomerular de 31 a 50, la dosis máxima debe ser de 1 gramo o de 1000 miligramos al día. Y en tasas de filtración de menos de 30 está totalmente contraindicada. ¿Por qué? Porque en estos pacientes puede tender a acumularse la metformina y aumentar el riesgo de las reacciones adversas. Entonces, tasas de filtración de menos de 30 no lo vamos a usar. Tiene tiempo de vida media entre 4 a 9 horas, lo que hace que lo podamos administrar 2 veces al día. Y recordemos que esta es la primera línea de tratamiento. Siempre que empezamos
después de un diagnóstico de un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2, debemos iniciar metformina. Se debe administrar con las comidas. Resulta que los alimentos mejoran su biodisponibilidad y mejoran las reacciones adversas de tipo gastrointestinal, que son las que son más frecuentes con el uso de metformina. Tenemos varias presentaciones, tabletas de 500 miligramos, tabletas de 850 miligramos que se administran 2 a 3 veces al día o tabletas de liberación extendida, que es lo que significa esta XR, liberación extendida, de 500, 850 y 1 gramo que tendríamos que administrarlas una vez al día. ¿Cuál va a ser esa dosis inicial? Nuestra dosis inicial va a ser de 500 a 850 miligramos una vez al día. Y si el paciente no tiene síntomas gastrointestinales y lo tolera de manera adecuada, podemos ir aumentando la dosis hasta llegar a esa dosis máxima de 2 gramos al día. Ahora, ¿cuál es la recomendación de la ADA? Entonces vamos a ver esta tablita que la vamos a desglosar un poco con todos los medicamentos. En esta primera columna vamos a tener la eficacia. Resulta que la metformina es uno de los más eficaces porque tiende a disminuir esa hemoglobina glicada en un 1.5%. Por eso sigue siendo la primera línea y es el primer medicamento con el que vamos a empezar. En nuestra segunda columna tenemos cuál es ese grado de hipoglicemia. Como les decía, la metformina no se considera como un hipoglicemiante, sino como un antihiperglucemiante, es decir, disminuye esa producción de glucosa a nivel endógeno. En cuanto a los cambios en el peso, entonces resulta que la metformina tiene cambios neutrales o incluso puede llevar a pérdidas modestas de peso, lo cual puede ser algún tipo de beneficio. Ahora, en cuanto a los efectos a nivel cardiovascular, los vamos a dividir en aquellos que están relacionados con enfermedad cardiovascular aterosclerótica o en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. En el caso de la metformina, ha demostrado que tiene beneficio como un protector a nivel cardiovascular en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular instaurada, mientras que en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca no brinda ningún beneficio adicional comparado con otros medicamentos que ya veremos. Esta columna del costo y de las dosis, pues las vamos a abordar de manera superficial porque, por ejemplo, la metformina es muy barata en nuestro medio. Entonces, por eso sigue siendo un método que es muy costo efectivo. A nivel renal, entonces a nivel renal vamos a evaluar, uno, si disminuye la progresión de enfermedad renal crónica. Resulta que estos pacientes con diabetes mellitus tienen compromiso a nivel renal. Entonces vamos a tener medicamentos que nos disminuyen esa progresión y ese daño a nivel renal. En el caso de la metformina no tiene ningún efecto benéfico ni deleterio. Por lo tanto, se considera un efecto que es neutral. En cuanto a las consideraciones de ajuste, ya dijimos que está contraindicado en tasa de filtración de menos de 30. Y en esta última columna tenemos cuáles son esas principales reacciones adversas. La más frecuente son los síntomas gastrointestinales. A los pacientes les produce muchas náuseas, vómito y diarrea. Son los principales tipos de consulta de estos pacientes luego de que comienzan el tratamiento con metformina. ¿Cómo los podemos disminuir? Diciéndole al paciente que lo administre con los alimentos. Otra reacción adversa es que puede haber un déficit de vitamina B12. Resulta que la metformina compite con esa vitamina B12 por el sitio de absorción a nivel gastrointestinal. No es algo que sea clínicamente significativo, sino es algo que podemos tener en cuenta. Y otra reacción que es muy rara, pero se puede presentar, es la acidosis láctica. Ya vimos por ese aumento en la producción de lactato de manera indirecta, como un método para contrarrestar esa falta de producción de ATP. Ahora, ¿qué contraindicaciones tenemos? Entonces, principales contraindicaciones de la metformina, no lo vamos a usar si hay hiperglicemia extrema. En ese caso tenemos que mirar si el paciente no está cursando con una descompensación aguda y lo indicado sería insulina. Tampoco lo podremos usar si hay estados de cetosis o pérdida rápida de peso o si hay hipersensibilidad a la metformina. También está contraindicado en el alcoholismo, en tasa de filtración glomerular de menos de 30, compromisos hepáticos graves, porque aumentan ese riesgo de acidosis láctica. Hay algunas contraindicaciones relativas, por ejemplo, pacientes mayores de 80 años, yo lo puedo usar, pero debo individualizar a mi paciente y mirar cuál es ese riesgo de la acidosis láctica, de acuerdo a las comorbilidades. Y hay algunas contraindicaciones transitorias que las hablábamos en clase,
como la administración en conjunto con medios de contraste. Entonces resulta que la metformina, cuando la administramos con estos medios de contraste, aumenta el riesgo de acidosis láctica. Por lo tanto, vamos a ver que hay ciertos hospitales que por protocolo, si el paciente viene con metformina, le suspenden la metformina, dado el caso de que vaya a requerir alguna imagen que requiera un medio de contraste. Entonces, mientras está hospitalizado, lo más probable es que le suspendan la metformina, pero hagamos vigilancias de glucometrías. Y si lo requiere, pues el tratamiento instaurado será mediante insulinoterapia. Bien, ese era nuestro primer medicamento, la metformina. Ahora vamos a hablar de los inhibidores del SGLT2. Ese SGLT2 es el cotransportador de sodio-glucosa a nivel renal del túbulo contorneado proximal. Resulta que este cotransportador se encuentra más que todo en el túbulo contorneado proximal y estos fármacos se van a unir a ese cotransportador. Entonces lo tenemos acá como este tipo de canal de color azul oscuro y vemos como el rojo es el inhibidor. Entonces estos inhibidores se unen a ese cotransportador y lo bloquean. Como lo están bloqueando, hacen que la eliminación de glucosa aumente por la vía renal, es decir, impiden esa reabsorción. Los canales de tipo SGLT1 se encuentran en menor cantidad, entonces por eso no tienen un efecto que sea significativo. ¿Qué medicamentos tenemos acá? Acá tenemos las famosas gliflocinas. Está la canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina y ertugliflozina. Las tres primeras son las que tenemos en nuestro país. Y resulta que todas tienen estudios en pacientes que tienen diabetes mellitus y a la vez tienen insuficiencia cardíaca. Últimamente, hace poco también está la indicación de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada, lo que ha brindado como un mayor beneficio en estos pacientes. Y ahora también hacen parte de ese pilar de tratamiento en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sin tener diabetes mellitus. Entonces, ¿qué debemos saber de estos medicamentos? Acá tenemos nuestras dosis claves, pero estos tienen eliminación por vía renal. Por lo tanto, tendríamos que ajustar las dosis. Están totalmente contraindicados en tasas de filtración de menos de 30. Por ejemplo, en el caso de la canagliflozina, la dosis máxima debe ser de 100 miligramos al día cuando la tasa de filtración está entre 30 y 60. De la dapagliflozina cuando está en menos de 45 y de la empagliflozina en menos de 30. Ahora, con respecto a nuestra tabla de la ADA, tenemos que en la eficacia, estas gozan de una eficacia que es intermedia. Disminuyen esa hemoglobina glicada de un 0.4 a un 0.8. Tampoco producen hipoglicemia. ¿Por qué? Porque no nos están aumentando esa liberación de insulina. En cuanto a los cambios en el peso, se ha descubierto que llevan a una pérdida de peso. Hay una pérdida de peso, puede ser de 2 a 3 kilogramos, lo cual puede ser un beneficio para cierto tipo de pacientes. A nivel cardiovascular, a nivel de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tenemos beneficio con el uso de la canagliflozina y de la empagliflozina. Y el componente importante por lo cual estos medicamentos tienen ahora una mayor evidencia y una mayor fuerza en su uso es para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, si mi paciente tiene diabetes y a la vez insuficiencia cardíaca, se va a beneficiar del uso de estos medicamentos. Todos tienen los estudios y todos brindan esa eficacia. En cuanto al costo, siguen siendo un poco altos, sin embargo, están dentro de nuestro plan de beneficios y se pueden formular mediante el MIPRES. En cuanto al efecto renal, aquí viene un dato que es muy importante de estos debido a que ellos tienen una disminución en la progresión de esa enfermedad renal crónica, brindándole un beneficio. Y debemos ajustar las dosis. Ya vimos con qué tasas de filtración glomerular deberíamos ajustar la dosis. ¿Qué consideraciones adicionales y reacciones adversas podemos tener? Entonces resulta que tienen una alerta de la FDA por el aumento del riesgo de amputación. Entonces, estos pacientes, cuando se hicieron los estudios clínicos, eran pacientes que tenían estados avanzados de la diabetes y muchos de ellos terminaron en amputación, especialmente los que estaban en el grupo de comparación de la canagliflozina. Entonces es algo que podemos tener en cuenta, pero más que todo por el desarrollo de los estudios.
hay un aumento del riesgo de fracturas. Esto está relacionado con el riesgo de la disminución del volumen, es decir, de la hipovolemia que puede llevar a hipotensión en estos pacientes que son ancianos. Entonces se les bajaba la presión arterial por esa disminución del volumen ante probablemente el aumento en la eliminación de agua y de glucosa y la mayoría se caía y se fracturaba. Entonces, por eso le dan esa reacción adversa de aumento del riesgo de fracturas, de hipotensión. Hay un aumento del riesgo de infecciones de tipo genitourinario por esa eliminación de glucosa. Entonces, se cree que la glucosa es el sustrato de las bacterias. Puede aumentar la cantidad de bacterias si estamos eliminando mayor glucosa por vía renal. Por lo mismo, tiene un aumento también de riesgo de gangrena de Fournier. Y también como reacción adversa pueden generar una cetoacidosis diabética. Algunos saben por qué. Entonces, importante que lo evaluemos y lo verifiquemos. Entonces resulta que ese riesgo de cetoacidosis diabética puede ser una cetoacidosis diabética que se conoce como euglicémica. Estamos estimulando la eliminación de glucosa al inhibir una de sus vías de reabsorción, de tal manera que nuestro cuerpo sensa que estamos perdiendo glucosa, o sea que no tenemos. Sin embargo, tenemos en nuestro organismo. El mismo organismo se encarga de estimular la producción de glucosa a través de otras vías, por ejemplo, usando la vía de los cuerpos cetónicos. Entonces aumenta la producción de beta hidroxibutirato, acetoacetato y acetonas. Ese aumento de esos cuerpos cetónicos nos desencadena esa cetoacidosis diabética que es euglicémica. Por lo tanto, en condiciones en las que el paciente tiene mayor riesgo de presentar cetoacidosis diabética, como por ejemplo diabetes mellitus tipo 1 o aquellos pacientes que van para cirugía, lo ideal sería descontinuar el tratamiento o no usarlos en ese momento, ¿listo? Para prevenir esa reacción adversa. Ahora vamos a hablar de nuestros análogos del GLP-1. Este grupo hace parte de lo que conocemos como incretinamiméticos. Resulta que las incretinas son hormonas que se liberan y que van a tener efectos benéficos en nuestro organismo. El estímulo principal para liberar estas incretinas, como el GLP-1 o como el HIP, es la comida. Entonces, cualquier paciente que coma una hamburguesa o coma cualquier alimento va a estimular esa liberación de HIP y de GLP-1. HIP es el péptido dependiente de glucosa insulinotrópica y el GLP-1 es el péptido similar al glucagón. Entonces, nosotros comemos, se libera HIP y GLP-1 y va a tener diferentes efectos a partir de esa unión a ese receptor del GLP-1. Por ejemplo, en el cerebro. En el cerebro se describen factores que son neuroprotectores y disminuye el apetito. Entonces, esto puede ser un efecto benéfico en aquellos pacientes que tienen obesidad. Les da una sensación como de saciedad, pero a partir del sistema nervioso central. 2, a nivel del estómago, resulta que disminuye el vaciamiento gástrico, entonces esto también puede ser un efecto benéfico en aquellos pacientes que deseen bajar de peso y que tienen la indicación como obesidad. A nivel del páncreas, entonces a nivel del páncreas aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, aumenta la síntesis de insulina y protege lo que son esas células beta pancreáticas que son las que producen la insulina. A nivel muscular y del tejido adiposo, aumenta la captación de glucosa. A nivel del hígado, disminuye la gluconeogénesis, disminuyendo esa producción de glucosa. Y a nivel cardíaco, tiene efectos que son cardioprotectores y que mejoran esa funcionalidad cardíaca. Entonces, las incretinas tienen múltiples efectos benéficos. Sin embargo, uno diría acá, bueno, me están aumentando esa secreción de insulina, entonces el riesgo de hipoglicemia va a aumentar. Entonces la respuesta es no, porque únicamente el estímulo para generar esa secreción de insulina va a ser los alimentos. Si el paciente no consume alimentos, no va a tener el efecto de aumentar esa secreción de insulina, lo que hace que pues tengamos como ese efecto protector de hipoglicemia en nuestros pacientes. ¿Qué medicamentos tenemos? Tenemos varios. La ventaja de estos medicamentos análogos del GLP-1 es que la mayoría vienen en esferos o en presentaciones de tipo pen. Estas presentaciones hacen que tenga el medicamento
en esta disposición y que el paciente pueda seleccionar la dosis que necesita administrarse a través de este esfero, que el cual les dejé un video en Virtual Sabana para que puedan complementar la información y vean cómo se administran, así como algunos tipos de insulinas que también tenemos en esta presentación. Entonces, esto permite que sea una dosificación más cómoda, que el paciente vea cuántas unidades está colocando. Y tenemos ahora esta que es una forma farmacéutica nueva, que es una mezcla de insulina degludec más liraglutida. Es decir, tenemos insulina más un análogo del GLP-1, el cual pues va a brindar varios beneficios porque va a disminuir el uso de las dosis altas, por ejemplo, de insulina o de insulinas de corta acción. ¿Listo? Y pues genera ese efecto de administración conjunta. ¿Qué medicamentos tenemos como análogos del GLP-1? Está el exenatide, lixisenatide, liraglutide. Hay algunos de liberación prolongada, como el exenatide de liberación prolongada, dulaglutide y el semaglutide, que también lo tenemos en presentaciones por vía oral. Es el único de los análogos del GLP-1 que se administra por vía oral. Todos varían en sus tiempos de vida media. Podríamos recordar que, por ejemplo, este exenatide de liberación prolongada tiene un tiempo de vida media de 2 semanas, lo que hace que yo pueda administrar el medicamento una vez a la semana, así como el dulaglutide o el semaglutide cuando viene en la presentación de esferos. Mientras que pues, el exenatide lo tenemos que administrar 2 veces al día y el lixisenatide una vez al día. ¿Qué contraindicaciones tenemos? En general, tasa de filtración de menos de 30. Entonces tienen eliminación por vía renal, lo cual podría ser como una limitante. Y el hecho de que el paciente tenga gastroparesia. Sabemos que esa gastroparesia es una disminución en ese vaciamiento gástrico. Entonces, los análogos me van a disminuir más el vaciamiento gástrico. Entonces, puede empeorar los síntomas en aquel paciente que tenga gastroparesia. Todos se administran por vía subcutánea. Ahora, en cuanto a nuestra tabla de la hada que tenemos, son fármacos que tienen una eficacia alta, similar a la metformina. No tienen riesgo de hipoglicemia, ya explicamos por qué. Dentro de los estudios llevan a cambios en la pérdida de peso, o sea, disminuyen también 2-3 kilos, lo cual puede ser benéfico en algunos pacientes, y está indicado especialmente la semaglutide en pacientes que tienen obesidad. A nivel cardiovascular, en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica puede tener un efecto neutral, el exenatide, y un efecto benéfico, liraglutide y semaglutide. A nivel de aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, no tienen ningún efecto benéfico ni deleterio, por lo tanto es un efecto neutral, y siguen teniendo un alto costo en nuestro medio. Entonces, poco a poco los vamos a ir viendo pues, que se prescriben más. A nivel renal, en cuanto a la progresión de enfermedad renal crónica, es un efecto que es benéfico, es decir, disminuyen esa progresión de la enfermedad renal crónica y recordemos pues que tienen ajuste renal y que no lo deberíamos usar en esas tasas de filtración glomerular. ¿Qué consideraciones tenemos? Entonces tienen también alertas en la FDA como un riesgo de tumor tiroideo de célula C. Aún no se pudo comprobar cuál es ese efecto o por qué lo producen, pero en la mayoría de los estudios aumentaba el riesgo. Entonces hay que tener esto en cuenta como una precaución. A nivel de los síntomas gastrointestinales, producen también náuseas, vómito, diarrea, probablemente en relación con ese enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Como se administran por vía subcutánea, producen reacciones en el sitio de inyección. Entonces pueden producir eritema, calor, rubor, dolor y hay riesgo de pancreatitis aguda. ¿Listo? Una de las desventajas de este grupo puede ser ese tipo de administración subcutánea. Aquellos que se la tienen que administrar varias veces al día, pues les va a incomodar tantos pinchazos a nivel subcutáneo. Y pues también las molestias a nivel gastrointestinal. Otro de los medicamentos que hace por parte de esos incretinamiméticos son estos inhibidores de la DPP-4. La DPP-4 es esa dipeptidilpeptidasa 4, que es una enzima encargada de degradar las incretinas, o sea, se encarga de degradar ese GLP-1 y al HIP.
Nuevamente, la producción de estas incretinas, recuerden que es con comida. Siempre que el paciente consuma alimentos, se van a liberar las incretinas. El principio de estos medicamentos es que se van a unir a esa enzima de manera irreversible. Entonces se unen a esa DPP4 y si yo me uno a ese fármaco que va a producir esa degradación del GLP-1 y del HIP, pues estoy evitando que se degrade y estoy aumentando la cantidad de HIP y de GLP-1. Como efecto, pues, ¿qué tendré? Tendré el efecto que va a ser de la insulina, de estimular también esa secreción de insulina y disminuir la liberación de glucagón. ¿Cuáles son los principales medicamentos? Está la sitagliptina, la saxagliptina, linagliptina y la vildagliptina. Acá tenemos las principales diferencias. ¿Qué debemos recordar nosotros? Que no todos tienen metabolismo por el CYP. Entonces, por ejemplo, sitagliptina no se metaboliza por el CYP, la linagliptina tampoco, ni la vildagliptina. Esto puede ser un beneficio en aquellos pacientes que tienen varios medicamentos que se metabolizan por el CYP y queremos evitar las interacciones. En cuanto a la eliminación renal, todas tienen eliminación renal, sin embargo, la que tiene menor porcentaje de eliminación renal es la linagliptina. Por lo tanto, si mi paciente tiene insuficiencia renal, yo podría preferir el uso de linagliptina. Estos fármacos no tienen ningún beneficio en monoterapia. Únicamente pueden ser son catalogados como una alternativa a la metformina cuando el paciente tiene alguna intolerancia a la metformina, por ejemplo, reacciones de hipersensibilidad o una intolerancia por ese exceso de síntomas gastrointestinales. Pero de resto siempre están combinados con metformina. En cuanto a nuestra tabla que tenemos, tienen una eficacia que es intermedia de un 0.5 a un 0.8% en disminución de la hemoglobina glicada. No producen hipoglicemia porque no llevan a la liberación de insulina en cualquier momento, sino únicamente cuando el paciente ha consumido alimentos. No tienen cambios en el peso, no tienen efecto a nivel cardiovascular. Incluso la saxagliptina podría aumentar el riesgo de descompensación en pacientes que tienen falla cardíaca. El costo ha ido mejorando, ya no son tan caros como antes. A nivel renal no tiene ningún efecto en cuanto a la progresión y recordemos que solamente hay un medicamento, que sería la linagliptina, que tiene esa menor eliminación por vía renal. ¿Listo? El resto tendríamos que ajustarlo. ¿Qué otras reacciones adversas tenemos? Tiene un riesgo de aumentar la presentación de pancreatitis aguda y riesgo de dolor poliarticular. También se han descrito síntomas gastrointestinales, se ha descrito también riesgo de síndrome de Stevens-Johnson. Ahora, en cuanto a las sulfonilurias, entonces estos medicamentos, su mecanismo de acción es que se van a unir a ese canal de potasio ATPasa, denominado como el SUR1. Es un canal que se encuentra en la membrana de las células pancreáticas. La sulfoniluria se une a este canal y va a inhibir la salida de potasio, de tal forma que vemos acá cómo aumenta a nivel intracelular el potasio. Al aumentar el potasio en la célula beta pancreática, lo que conduce es a su despolarización de la membrana y al despolarizarlo aumenta la entrada de calcio. Y nosotros sabemos que si entra calcio a la célula, siempre se libera algo. En este caso se libera insulina. Entonces, ante ese bloqueo, pues estimula la liberación de insulina. Estos fármacos sí inducen hipoglicemia, porque no depende de la administración de alimentos ni nada adicional, sino simplemente de la función directa del canal. Resulta que a nivel cardíaco nosotros tenemos otro tipo de receptores de tipo SUR, como los que son SUR2A, que también tienen afinidad las sulfonilurias por este tipo de canales, de tal manera que se les ha descrito que podrían aumentar incluso el riesgo a nivel cardiovascular. ¿Qué medicamentos tenemos en Colombia? Nosotros tenemos acá la glibenclamida, glipizida y la glimepirida. La duración del efecto es muy importante porque duran aproximadamente 12 a 24 horas. Entonces, antes era muy frecuente que llegaran los pacientes a urgencias con hipoglicemias severas, profundas, y era porque no consumían alimentos, tenían unos malos hábitos dietarios o a la vez consumían alcohol y tomaban sulfonilurias.
Entonces, el tiempo de vida media hacía que estas hipoglicemias fueran prolongadas hasta de 12 a 24 horas. Teníamos que esperar a que se acabara ese tiempo de vida media para que el paciente nuevamente pues surgiera de esa hipoglicemia. Su metabolismo es a nivel hepático, no dependen del CYP y pues la desventaja también adicional es que en insuficiencia renal pues tendríamos que limitar su uso. Con respecto a nuestra tabla de la ADA que tenemos, tienen una alta eficacia, disminuyen esa hemoglobina glicada de un 1.5 a un 2%. Entonces, a pesar de que tienen un gran beneficio, veamos que aumentan aquí ese riesgo de hipoglicemia. Entonces, ahí tenemos que entrar a nuestra balanza de riesgo-beneficio. En cuanto al peso, resulta que estos aumentan de peso a los pacientes. Entonces, obviamente no va a ser la mejor estrategia para algún paciente que yo tenga con obesidad, con diabetes y que quiera empezarle sulfoniluria. A nivel cardiovascular son efectos neutrales, incluso pues una de sus reacciones adversas y que tiene también esa alerta de la FDA es el aumento del riesgo de la mortalidad cardiovascular en probable relación con ese bloqueo de los canales SUR2A. A nivel del costo, tienen un muy bajo costo, son uno de los medicamentos que más usaremos en el rural o más vemos por ahora a nivel rural en Colombia y a nivel renal no tienen ningún efecto benéfico sobre esa progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Listo? Y pues tenemos que ver que se eliminan por vía renal, por lo tanto hay que hacer ajustes porque esto nos puede aumentar el riesgo de hipoglicemia. Ya para terminar, tenemos a las tiazolidinedionas. Estas tiazolidinedionas resulta que hacían parte de esa historia de la diabetes, pero ya no las usamos. Estos fármacos eran ligandos de un factor de transcripción que se encuentra a nivel nuclear, que es el PPAR gamma. Al unirse a este receptor o a este factor de transcripción, aumentaba la expresión de genes que estaban involucrados en ese metabolismo de lípidos y de glucosa y aumentaba la expresión de receptores de tipo GLUT4, mejorando esa sensibilidad a la glucosa. Miren que antes tenían una eficacia alta, de un 0.9, no producían hipoglicemia, pero aumentaban la ganancia de peso. Por otro lado, pues tenían a nivel cardiovascular un efecto benéfico en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero en la insuficiencia cardíaca aumentaba el riesgo. No eran tan costosos, sin embargo, el riesgo fue acá que aumentaban la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Los representantes de este grupo eran pioglitazona y los rosiglitazones. Conllevaban también a un aumento en esa retención hídrica, aumentaban el riesgo de fracturas óseas, aumentaron también el riesgo de cáncer de vejiga en los pacientes y aumentaban LDL. Entonces, después de tener otros medicamentos como esos inhibidores del SGLT2, los análogos del GLP-1, estos medicamentos entraron en desuso y pues era mayor su riesgo que el beneficio, pero los tenemos que conocer como parte de esa historia natural del tratamiento de la diabetes. En esta tabla tenemos un resumen de cómo es esa eficacia de cada una de las intervenciones que nosotros podemos hacer. Miren que en el descenso de la hemoglobina glicada, las intervenciones que son mucho más altas en disminuir esa hemoglobina glicada son los cambios en la dieta y los estilos de vida saludable, el ejercicio, la metformina y las sulfonilurias. Tenemos, por ejemplo, las tiazolidinedionas que estaban aquí. Hay otros medicamentos que tienen una eficacia intermedia, como los inhibidores de DPP4 o los análogos del GLP1, y hay otros que tienen una que puede ser intermedia a baja, como los SGLT2. La insulina también tiene un descenso de esa hemoglobina glicada de un 1.5 a un 3.5. Aquí vemos esa comparación en aquellos pacientes que tienen tasa de filtración de 30 a 50. Sabemos que la metformina la podemos usar con el ajuste de dosis. Las sulfonilurias idealmente no. Los inhibidores de ADPP4 vimos que no, a excepción de la linagliptina que tiene la menor eliminación por vía renal. Los análogos del GLP-1 lo podríamos usar hasta cierta tasa de filtración, que es tasa de filtración de menos de 45 hasta ese nivel. SGLT2 vimos que no los podríamos usar, mientras que la insulina sí. Y en falla renal, aquellos pacientes que tienen tasa de filtración de menos de 30, ningún fármaco de los que hemos visto se podría usar. Únicamente podría usar
la insulina, teniendo en cuenta que podríamos tener modificaciones de la dosis de insulina que requiera el paciente para evitar el riesgo de hipoglicemia. Listo, entonces aquí ya hemos hablado de cuáles son esos medicamentos que vamos a usar. Ahora hablemos un poco de cómo es esa terapéutica de la diabetes. Nosotros, como sabemos, siempre tenemos que individualizar nuestro paciente. Vamos a ver qué comorbilidades tiene. Es muy importante saber si tiene enfermedad cardiovascular, si tiene enfermedad renal crónica o si tiene insuficiencia cardíaca. Tenemos que ver cuál es ese riesgo de hipoglicemia de mi paciente y de los medicamentos que yo le voy a administrar. También cuál es ese efecto del medicamento en cuanto al peso. Vimos que hay unos que nos van a disminuir o aumentar de peso. Conocer cuáles son esas reacciones adversas, conocer cuál es su costo y siempre tener en cuenta la preferencia del paciente. ¿Listo? Por más que yo le vaya a dar un medicamento, si él no está de acuerdo y no es la mejor vía de administración para él, pues sabemos que va a impactar en su adherencia al medicamento. Ahora, ¿cuándo iniciar y cómo iniciamos tratamiento con nuestros pacientes? Entonces nosotros sabemos que la metformina es el agente inicial preferido. Siempre que tenemos el diagnóstico, lo vamos a iniciar. Y debe ser continuado tanto como sea tolerado. Es decir, lo que más va a generar acá la intolerancia son los síntomas a nivel gastrointestinal. Nosotros podemos hacer tratamiento combinado desde el inicio, es decir, aquel paciente que tiene hemoglobina glicada de más de 1.5% de nuestro objetivo. El estudio Verify, que es un estudio que comparó la monoterapia con metformina versus metformina más vildagliptina, es decir, un inhibidor de la DPP4, en aquellos pacientes que tenían hemoglobinas glicadas de más de 1.5, demostró que estos pacientes se beneficiaban de tener ese tratamiento y lográbamos a metas mucho más rápido. Entonces, si mi paciente tiene más de 1.5 del objetivo, o sea, si mi objetivo en mi paciente es de 6 y el paciente tiene 8, entonces se beneficia de que yo inicie con terapia combinada. ¿Cuándo vamos a introducir de manera temprana la insulina? En estos criterios. En aquel paciente que tiene signos de catabolismo o pérdida de peso, tiene síntomas de hiperglicemia o hemoglobinas glicadas de más del 10% o glucosas de más de 300 miligramos por decilitro, se benefician de entrada de iniciar con insulina. ¿Listo? Puede ser que sea por cortos periodos de tiempo para después hacer la transición a los tratamientos que son orales, pero son criterios de que mi paciente sí o sí debe tener insulina. Y vimos que aquellos pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica cardiovascular, enfermedad renal establecida, falla cardíaca, nosotros vamos a empezar pues adicionando un inhibidor del SGLT2 o un análogo del GLP-1. Aún la metformina sigue siendo la primera línea. Esta es nuestra tabla conocida de la ADA. Entonces, ¿qué dice? Dice que cuando yo tenga el tratamiento el diagnóstico de mi paciente, yo debo iniciar cambios en el estilo de vida saludable más metformina. Todos los pacientes salen de la consulta con diagnóstico de diabetes en el primer día con cambios en el estilo de vida saludable y metformina. Ahora, yo tengo que reevaluar el paciente. Yo lo puedo reevaluar cada 3 a 6 meses. Es decir, en 3 meses lo cito nuevamente y miro si mi paciente tiene marcadores a nivel cardiovascular. Yo voy a evaluar lo siguiente. Entonces, si lo que predomina en él son enfermedades cardiovasculares de tipo aterosclerótica o enfermedades de alto riesgo cardiovascular, el siguiente paso va a ser adicionar un análogo del GLP-1, como lo que vemos acá, o un inhibidor del SGLT2. Si después de 3 a 6 meses yo no estoy en metas y aún quiero intensificar mi terapia, voy a adicionar el que aún no le he empezado. O sea, si empecé acá análogo del GLP-1, el siguiente paso va a ser adicionar un inhibidor del SGLT2. Ahora, si mi paciente tiene más bien un perfil de que predomina esa insuficiencia cardíaca o predomina esa enfermedad renal crónica, los fármacos que han demostrado acá el beneficio sabemos que son los inhibidores del SGLT2. Es decir, yo inicio con metformina, evalúo 3-6 meses. Si tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, yo adiciono un SGLT2. Si es el caso contrario y mi paciente no tiene ninguno de estos marcadores a nivel cardiovascular, yo puedo evaluar cuál es mi objetivo con el paciente. ¿Quiero yo disminuirle el peso
o de llevarlo a una pérdida de peso. Entonces nosotros sabemos que aquí la ventaja la llevan los análogos del GLP-1. ¿Quiero yo minimizarle ese riesgo de hipoglicemia? Entonces, si lo que quiero es esto, puedo adicionar un inhibidor del DPP-4, un análogo del GLP-1 o un inhibidor del SGLT2. ¿Listo? Preferiríamos pues las sulfonilurias casi no usarlas. Quiero yo, digamos, evitarle costos innecesarios a mi paciente porque sé que no le van a dar el medicamento, cosa que pues puede ser un poco o relativamente raro, pero en algunas zonas puede suceder. Entonces yo debería considerar iniciar ya sea insulina o una sulfoniluria. Entonces depende del perfil de mi paciente. Aquí esta gráfica pues nos va a decir hacia qué lado puedo yo tender a escoger medicamentos. Ahora, ¿cuál será ese antidiabético que podemos adicionar como tercer antidiabético en los pacientes que no han alcanzado metas? Entonces, nosotros podemos hacer esas diferentes combinaciones. La idea es que no nos quedemos en una inercia terapéutica del mismo medicamento por siempre. Si mi paciente ya tiene metformina y ya tiene un análogo del GLP-1, puedo adicionarle un inhibidor del SGLT2. O si es el caso contrario, tiene metformina y un inhibidor del SGLT2, yo puedo adicionar un GLP-1. Consideremos también la insulina, ¿listo? Entonces la insulina también puede ser una alternativa. Lo que vamos a vigilar es ese riesgo de hipoglicemia y nuestro balance riesgo-beneficio. Y pues sabemos que nuestro tratamiento siempre va a ser individualizado, ¿listo? Siempre vamos a ver a nuestro paciente y vemos todas sus características. Bien, eso era nuestra primera parte del tratamiento. Ahora hablemos un poco de cómo es esa insulinoterapia. ¿Cuándo voy a iniciar yo insulina? Mi paciente, si voy a individualizar también a mi paciente, si el paciente tiene una diabetes que sea de tipo inestable, es decir, llegó a hospitalización, tiene condiciones de sepsis, una cetoacidosis diabética, tiene una condición de cirugía, trauma o una diabetes mellitus tipo 1, debe tener indicación de insulina. Aquel paciente que tiene una hemoglobina glicada de más del 10% o una glicemia de más de 300 miligramos por decilitro, pues la forma más eficaz de disminuir esa hemoglobina glicada va a ser el uso de insulina. Aquel paciente que tiene tasa de filtración de menos de 30, vimos que el único medicamento que podemos usar es la insulina. También la insulina puede ser una segunda línea cuando ya he iniciado metformina y tengo hemoglobinas glicadas de más de 9%. Entonces, como yo tengo que intensificar mi terapia y llegar más rápido a metas, puedo adicionar insulina. También es una tercera línea cuando no he logrado metas con dos antidiabéticos y en condiciones como el embarazo. Casi que ninguno de los otros medicamentos tiene estudios en pacientes que sean embarazadas. Recordemos un poco de la insulina. Entonces, nuestra insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos que se conforma a partir de dos cadenas unidas, una cadena alfa y una cadena beta, que están unidas por puentes de disulfuro. Sabemos que se sintetiza a nivel pancreático a partir de esas células beta de Langerhans. Inicialmente era de origen animal, de tipo porcino y bovino, y luego la hemos ido purificando de tal manera que es una insulina que es semisintética y genera menor riesgo de inmunogenicidad. ¿Cómo es esa secreción de insulina? Entonces tenemos principalmente dos formas. Uno es una forma que es basal continua, entonces es una secreción basal, así como les estoy dibujando en esta gráfica, de insulina. Son unos niveles que vamos a tener constantes y hay picos que son desencadenados con los alimentos. Eso es lo que normalmente hace nuestro páncreas. Cuando tenemos un compromiso de esa célula beta pancreática en los pacientes que tienen diabetes mellitus, vemos que hay una disminución tanto de la secreción basal como de los picos que se desencadenan con los alimentos, hasta que ya llegan a un momento en el que pierden esa funcionalidad de la célula beta pancreática y se pierde esa secreción de la insulina. Entonces aquí es donde tenemos estos estados de resistencia a la insulina. Resulta que la insulina, una vez se sintetiza, se une a sus receptores de insulina, que son receptores de tirosinquinasa, es decir, requieren aquí fosforilarse para ejercer múltiples mecanismos. Dentro de esos, cuando la insulina se une al receptor, producen una disminución de la apoptosis, es decir, es una hormona que es anabólica.
aumenta la síntesis de glucógeno, es decir, nos aumenta esas reservas de glucosa en nuestro organismo, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta la formación de tejido adipogénico. Entonces, por eso una de las reacciones de la insulina en los pacientes puede ser aumentar de peso, pero es principalmente por ese efecto que es anabólico. Bueno, y por otro lado, pues aumenta también esa expresión de los receptores GLUT4, que son aquellos receptores que van a aumentar esa captación de glucosa. ¿Qué tipos de insulina tenemos? Entonces, aquí esto es lo más importante de toda la charla de insulinas, porque vamos a tener unas de acción rápida, otras de acción corta, otras de acción intermedia y otras de acción larga. Y aquí tenemos cómo son esos picos de secreción. En cuanto a las de acción rápida, resulta que está la Aspart, Lispro y Glulicina. Todas estas tienen algún tipo de modificación en sus aminoácidos que hace que se liberen de manera mucho más rápida. Entonces, no forman hexámeros, son moléculas que son sencillas, comienzan a actuar a los 15-30 minutos de haber sido administradas. Por lo tanto, el paciente tiene que sí o sí comer a los 15 o 30 minutos después de la administración de la insulina. Más que todo, el pico de acción puede ser a 1 a 2 horas y su efecto dura de 3 a 5 horas. Esto es importante porque estas son las que tienen mayor riesgo de hipoglicemia. Si mi paciente no come, pues voy a ver que el efecto de la hipoglicemia puede empezar a la hora o a las 2 horas y le puede durar de 3 a 5 horas. Tienen una apariencia que es clara, vamos a ver que vienen en unos viales o si no vienen en esos esferos donde se puede administrar la insulina. Y aquí en esta gráfica vemos el pico tan elevado que tienen más o menos a la hora y que es el que produce ese riesgo de hipoglicemia. Tendremos otras como las de acción corta, que es la insulina regular o la cristalina, que nosotros pues conocemos más que todo en el ámbito hospitalario, el cual empieza su inicio a las 0.5 o a la hora de haberla administrado. Tiene un pico más o menos a las 2 o 3 horas, pero vean que no es tan alto como los análogos de acción rápida. Entonces, aunque esta tiene riesgo de hipoglicemia, es menor que los análogos de acción rápida. Y su característica es que es de color claro. Tenemos la NPH. La NPH es de las que se cataloga como de acción intermedia. Comienza su efecto ante las 2 o a las 4 horas y su pico es más o menos a las 5 horas. Dura aproximadamente de 8 a 12 horas. Este es el tipo de insulina que nuestros pacientes pueden tener y que se administra cada 12 horas. Y generalmente como es una insulina que es barata, nosotros podemos empezar esquemas de tratamiento con NPH, 1 o 2 veces al día. La única consideración es que la apariencia es de tipo lechosa, probablemente por esa cantidad de protamina que tiene que la hace que sea un poco más precipitada. Y en cuanto a los análogos de acción larga, tenemos varios, de Temir, Glargina y de Gludec. Estos en su conformación de los aminoácidos que hicieron el cambio se comportan como hexámeros. Entonces son 6 componentes juntos que van a hacer que tengan una disminución en la forma de liberación. Entonces, estos hexámeros se van degradando poco a poco y eso hace que su inicio sea de manera tardía, más o menos a las 2 horas, hace que no tengan un pico de acción, y aquí lo podemos ver en la gráfica donde está la glargina, de Temir y de Gludec, que no forman un pico tan alto como Aspart, como la regular e incluso como la NPH, y que su duración pueda ser hasta de 24 horas, o en el caso de la de Gludec, que lo interesante es que la unen con ácidos grasos para que prolongue su duración, puede ser hasta de 40 horas. Esta de Gludec era la que veíamos que venía en combinación con un análogo de la GLP-1. ¿Cuál es la ventaja de las de acción larga? Pues que disminuyen ese riesgo de hipoglicemia y nos generan esa secreción que va a ser a nivel basal, haciéndolo algo mucho más fisiológico. ¿Cómo es esa administración de insulina? Entonces, nuestros pacientes van a tener o los esferos que vienen ya con esa dosificación específica de las unidades de insulina que se tiene que administrar, o con las jeringas y las agujas. Estas jeringas de 8 milímetros son las que son más pequeñas, pueden ser usadas en pacientes que son niños o pacientes que son desnutridos o que tienen bajo peso, ¿listo? Debido a esa como disminución del tejido adiposo que pueden tener.
Y estas de 12,7 pueden ser más que todo para pacientes que son obesos. Vamos a tener también jeringas que vienen más que todo de 0,3 mililitros, que corresponden a tener 30 unidades, 0,5 mililitros, que es lo mismo de tener 50 unidades, y otras de 1 mililitro, que sería lo mismo que tener 100 unidades. Entonces depende de la que le entreguen al paciente, el paciente administra la cantidad que debe tener, es decir, si nosotros le indicamos 10 unidades, va a administrar o va a obtener esas 10 unidades de la presentación de insulina. Ahora, ¿cómo se va a administrar? Entonces, puede ser con pellizco o puede ser sin pellizco. Lo importante es que el paciente tenga las manos y la piel limpias. No debe usar alcohol. No es recomendado usar esas compresitas de alcohol porque hay una cierta degradación de la insulina cuando el paciente se la administra y en una zona donde haya sido limpiada con alcohol. Idealmente debe tener pues la piel limpia, pero principalmente con agua y con jabón. Debe administrarla de manera así perpendicular, o sea, puede ser en un ángulo de 90 o de 45 grados. Estas inyecciones no deben doler. ¿Listo? Las agujas de tipo subcutáneo no duelen. El paciente la debe administrar en qué zonas. La zona más frecuente es el abdomen. Entonces resulta que esta zona tiene el tiempo de absorción mucho más rápido. Se absorbe a los 15 minutos. ¿Cuál es la recomendación para los pacientes? El paciente debe dejar libre 2 centímetros o lo que son 2 dedos en la periferia del ombligo. O sea, 2 dedos hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y él debe rotar el sitio de la administración. ¿Listo? O sea, si ya escogió el abdomen, debe rotar ese mismo sitio porque tiene esa misma absorción y ya sabemos más o menos cómo es la probabilidad de absorción. Si el paciente quiere usar otros sitios, puede considerar la cara lateral de los brazos, que tiene una absorción a los 20 minutos. Se considera como una absorción que es intermedia. La cara lateral del muslo, que es una absorción que es lenta, de más o menos 30 minutos, o la cara superior de los cuadrantes. ¿Listo? Como vemos acá en la gráfica, también es una zona que tiene una absorción que es mucho más lenta. Se administra por vía subcutánea. Entonces, por ejemplo, pues depende del tipo de insulina que tenga, puede ser de 15 minutos a 30 minutos antes de las comidas. Ya vimos que las que son basales o las de larga acción, pues no van a tener ese pico de administración. El vial, cuando vienen en viales, los viales se deben agitarse, ¿sí? Para poder revolver todo el contenido. No se debe administrar ni por vía intramuscular ni por vía endovenosa. Y pues ya sabemos que deben rotar el sitio de administración. Cuando nosotros prescribimos insulina, el paciente siempre debe tener glucómetro. Entonces, esto nos ayuda a hacer ese monitoreo continuo de la glucosa y probablemente hacer algunos ajustes cuando estamos iniciando tratamiento. ¿Cuáles son los diferentes esquemas que nosotros conocemos? Tenemos un esquema que es convencional, que es el esquema basal, con el cual empezamos con todos los pacientes, que corresponde a una o dos aplicaciones de insulina de acción larga. Es decir, puede ser una NPH una vez al día o 2 veces al día, o puede ser insulina glargina una o 2 veces al día. Tenemos otro esquema que es el esquema basal plus. Cuando nosotros lo escuchamos, quiere decir un esquema basal, o sea, insulina glargina o NPH, más una a dos aplicaciones de insulina preprandial, es decir, glargina más lispro, por ejemplo, en 2 ocasiones al día. Y tenemos otro esquema que es el esquema intensivo, que es el esquema basal bolo, donde es una a dos aplicaciones de insulina larga más las 3 dosis de insulina corta o cuando el paciente tiene una bomba de infusión. Esto es un esquema que puede ser progresivo, o sea que el paciente que empezó con un esquema convencional podría pasar a un esquema basal plus, dependiendo pues de las metas que nosotros tengamos, y podría terminar en un esquema que sea intensivo. ¿Cómo es esa dosificación? Entonces la dosis debe ser calculada por el peso. Entonces yo puedo hacer el cálculo de 0,2 unidades por kilo o empezar 10 unidades a todos los pacientes. O sea, si mi paciente pesa 70 kilos, yo lo multiplico 70 por 0,2, me da 14 unidades. Yo puedo empezarle las 14 unidades o 10 unidades. Ahora, si mi paciente es un anciano mayor de 75 años, un paciente de bajo peso o no tiene una adecuada dieta,
La recomendación es que disminuyamos la dosis. Entonces yo puedo empezar a 0,1 unidades por kilo o establecer 5 o 7 unidades iniciales. O sea, si mi paciente, que es anciano, mayor de 75 años, y pesa 70 kilos, yo lo multiplico por el 0,1, podría empezarle las 7 unidades. La recomendación de la ADA dice que debemos administrar esa insulina basal en horario de la noche. Entonces nosotros podemos escoger hacerlo en la noche o hacerlo en el día. Lo que nos queda más cómodo a nosotros es hacerlo en el día para poder vigilar ese monitoreo en el día y disminuir el riesgo de hipoglicemias a nivel nocturno, que son las más difíciles de diagnosticar. Entonces yo le puedo decir al paciente que se lo ponga todos los días a las 6 de la mañana. Con esto, como él viene con su glucómetro, tiene que hacerse un control glucométrico diario y podemos hacer un ajuste cada tercer día. ¿Cómo hacemos el ajuste? Entonces, luego de 3 días, evaluamos si las últimas glucometrías están más de 130 miligramos por decilitro, yo le puedo aumentar 2 unidades a el inicio de la insulina. Es decir, si venía con 10 unidades, yo lo puedo aumentar a 12 unidades. Si la insulina está, perdón, si la glucosa está a más de 300 miligramos por decilitro, yo lo puedo aumentar a 4. Es decir, si venía con 10, lo puedo aumentar hasta 14 unidades. Si mi paciente está haciendo hipoglicemias y sale con glucometrías de 80 miligramos por decilitro, yo debo disminuir la dosis. Es decir, si estaba a 10, va a pasar a 8. Y si las glucometrías me dan menos de 60, yo debo disminuir 4 unidades. Si estaba en 10, va a pasar a 6 unidades. Aquí lo primordial y lo que genera más importancia acá son esos rangos de hipoglicemia, porque la hipoglicemia es la que sí puede llegar a matar a los pacientes. ¿Qué más debo prescribir yo con la insulina? Entonces prescribimos insulina más glucómetro, más las tiras de glucómetro, más la jeringa de insulina. Normalmente son paquetes que vienen con 60 jeringas, más las lancetas. Las lancetas para que el paciente se pueda chuzar y pueda obtener esa muestra de glucometrías. ¿Qué hago si ya yo quiero pasar a mi paciente a un esquema basal bolo o a un esquema intensivo? Entonces yo voy a mirar esa dosis que tiene mi paciente, que puede ser esta de 0,1 a 0,2 unidades por kilo al día, de acuerdo al aumento o la disminución que tenga. Y lo que yo voy a hacer es este esquema lo divido en dos. Uno que puede ser un 70% o algunos dicen que puede ser hasta un 80% de una insulina de larga acción. ¿Listo? Entonces puede ser glargina en un 70% de esta dosis. Y el 30% o 20% restante lo voy a dividir en análogos de acción rápida. ¿Cómo lo voy a administrar? Este 70% lo puedo administrar 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche de larga acción o, bueno, así lo podemos hacer en este lado. Y en el caso de usar las de insulina de rápida acción, este 30% lo puedo dividir ya sea en 3 dosis o en 2 dosis. ¿Listo? Esto es para el caso en el que yo quiera pasar a un esquema intensivo. ¿Cómo vamos a almacenar la insulina? Esto es muy importante decirle a los pacientes porque esto lleva a pérdidas del medicamento y lleva a alteraciones en los componentes. A temperatura ambiente se pierde su potencia, entonces nunca le vamos a recomendar que sea a temperatura ambiente. Debe estar refrigerada. ¿En qué parte de la nevera? Debe estar al fondo de la nevera, no en la puerta, porque en la puerta, ante las aperturas de la nevera, puede haber variaciones en la temperatura. Nunca debe estar congelada, listo, simplemente refrigerada y al fondo de la nevera. No debe estar expuesta directamente a la luz del sol. Es por eso que los pacientes cada vez que van a ir por insulina deben traer su propia nevera para transportarla. No se debe usar si ha cambiado de apariencia. Entonces ya sabemos cuáles son esas insulinas que son claras y cuáles son esas que son lechosas. Entonces si el paciente nota que tiene variaciones o tiene grumos, debe desecharla de inmediato. Más o menos la insulina sirve por 3 meses. Entonces, lo ideal sería que cada 3 meses el paciente renovara la insulina y pues si le está sobrando que nos esté contando porque seguramente pues está aplicando menos dosis de la que requiere. Como resumen, ¿qué tenemos para hacer inicio de insulina? Ya sabemos cuáles son nuestros criterios. Otros criterios son, por ejemplo, aquel paciente que tiene cetoacidosis.
El paciente con cetoacidosis pues va a necesitar un esquema endovenoso de 0,1 unidades por kilo hora. Hasta que compense, tenemos cuáles son esos criterios en los cuales ya ha mejorado la cetoacidosis para pasar al esquema que sea por vía subcutánea. Aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, ellos evidentemente no producen insulina, por lo tanto, su esquema debe ser intensivo. Entonces, las dosis puede ser de 0,4 a 0,6 unidades por kilo. Y este se debe dividir en dos, 50% de tipo basal y 50% de tipo preprandial. ¿Listo? Y siempre estar preguntando a los pacientes cómo está administrándose ese tratamiento, cómo han sido los ajustes, cuándo fue la última vez que lo vio su especialista. Y ya de diabetes mellitus tipo 2 ya vimos cuál es esa dosis. Ya para terminar, este puede ser un algoritmo que nosotros podemos tener en cuenta cuando mi paciente está inestable y está hospitalizado. Entonces sabemos que si el paciente está inestable, tiene indicación de insulina. Por el momento no vamos a prescribir ningún antidiabético oral. Si no está inestable, yo lo siguiente que voy a mirar es la tasa de filtración glomerular. Si tiene tasa de filtración glomerular de menos de 30, tiene indicación de insulina. Si no tiene tasa de filtración de menos de 30, sino está más de 30, pero tiene una hemoglobina glicosilada de más de 9 o 10, en ese caso la indicación es insulina. Entonces ya sabemos con esto cuáles son estos criterios de insulina. Si no cumple ninguno de esos criterios, podemos ir directamente a prescribir nuestros antidiabéticos orales.